aprender un poquito de esa estructura de lo que son los datos y desde cómo un dato se va a convertir en información. ¿Cómo es que esos datos digitales, ya aquí estamos en el mundo digital, van a empezar a ser una información? Porque si yo tengo el nombre, un nombre, yo tengo a Juan Pérez, yo no sé qué es Juan Pérez, yo tengo que tenerlo unido a más atributos que me permitan identificar qué es Juan Pérez y para qué sirve esa información. Entonces, para eso tenemos esta jerarquía. Y vamos a empezar desde lo más mínimo, que en esencia, imagino que ya ustedes conocen un poquito lo que es la jerarquía de datos. Vamos a empezar por la unidad más mínima de un dato, que es un bit. Un bit representa una sola información, un solo carácter, ya sea un 0 o ya sea un 1. Como un chat para los que sepan un poquito de programación. Solo me representa un carácter, 0 o 1. Esa es la unidad más mínima. Luego, cuando yo uno un conjunto de bits, ya yo formo lo que es un byte. Todo eso lo tienen en su material, por si acaso. Entonces, un byte, perdón, es un conjunto de 0 y 1 que representa una letra o un carácter o un número. Yo uno un conjunto de bits, 0, 0, 0, 1, 1, etc. Y ya eso, convertido a ANSI, me representa una letra o un número o un carácter. Bien, entonces luego que yo tengo un conjunto de bytes, ya ahí sí empiezo a tener un dato que tiene sentido, porque para mí un 1 no tiene nada que ver con nada. Yo un 1 ahí, yo no sé para qué sirve. Y ni siquiera un conjunto de 0 y 1, que es el byte, tampoco me dice nada, porque yo tengo una C, una A, una D, un 5, un 20, tampoco yo voy a saber para qué es eso. Entonces ya, luego que yo empiezo a unir un conjunto de bytes, un conjunto de caracteres ya, y ahí sí empiezo a tener un dato. No tengo información todavía, tengo un dato. ¿Cuál es la diferencia entre dato e información? Un dato es una palabra, un número, por sí solo, que lo tengo ahí yo guardado. Pero cuando esos datos se unen a otros que están relacionados, entonces ya ahí sí yo tengo una información. Y la información sí es que me va a servir para algo a mí. Que Carlos Martínez, ese dato no me sirve para nada. Ya cuando yo empiezo a unir Carlos Martínez con más cosas, ya ahí yo tengo una información completa y ya ahí sí yo puedo tomar una decisión en base a eso. Y usarlo para cualquier cálculo, cualquier cosa que yo necesite. ¿Todo claro hasta ahora con los 3 primeros niveles? Bit, una unidad pequeña, un 0 o un 1. Un conjunto de bits es un byte donde yo ya completo un carácter en ANSI. Y ya un conjunto de caracteres, entonces me forman lo que es un campo. Y un campo es un dato solo que no tiene que ver, o sea, que no me sirve para nada. Ya cuando yo llego al registro, está mi lápiz. Ahí, cuando yo llego al registro, ya ahí sí empiezo a tener un poquito de información. No una información completa, pero sí ya empiezo a tener un contexto. El registro es un conjunto de campos que están relacionados. Entonces ya cada uno de esos valores de ese registro me está diciendo algo. En este ejemplo tengo que Carlos Martínez A20, pues es un código, no sé. Tengo como una fecha, ya yo sé que esa fecha pertenece a Carlos Martínez, y tengo una letra, una B, que puede ser una calificación o puede ser cualquier otra cosa. Pero ya ahí tengo más información que cuando yo tenía la C sola en byte o Carlos Martínez en campo. Bien. Entonces ya cuando yo tengo un registro, mis datos se están convirtiendo un poquito en información, pero no tanto, un poquito. Entonces ya luego de eso, sí empiezo a tener una información, porque ya yo tengo un conjunto de registros que en este caso me va a conformar una tabla, y esa tabla sí me va a permitir que esos datos se conviertan en información que yo puedo utilizar para algo. Entonces un conjunto de registros me conforman lo que es una tabla.
Ya ahorita más adelante vamos a detallar ya formalmente lo que es una tabla. Bien, entonces, por último, tengo lo que es un conjunto de tablas, que es una base de datos relacional. Entonces, ese conjunto de tablas de información relacionada, ya ahí sí tengo información que me va a servir para tomar decisiones, información que me va a servir para yo tomar cualquier iniciativa que yo necesite, para yo saber cómo va mi negocio y lo que sea. Entonces, ahí desde la unidad más pequeña, que es el BI, hasta una base de datos, ya hay un conjunto de bases de datos, un data lake y todo eso, ya es una jerarquía mayor. Pero en esencia, la jerarquía de datos y de información es esta que tenemos aquí detallada.